En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Ethereum, explorando la posibilidad de que Ethereum siga cayendo más y viendo cuál es la forma más inteligente de gestionar nuestro portfolio. Bueno, vamos a empezar primero muy rápidamente por el análisis de la última hora de Ethereum. Ethereum, como hemos venido comentando durante estos últimos meses, ha mostrado una clara diferencia respecto a Bitcoin. Técnicamente hablando, ya podemos ver que se ha formado esta especie de triple techo, algo que Bitcoin no ha hecho. Técnicamente hablando, podemos ver que desde el máximo que ha alcanzado Ethereum en este mercado alcista, nos hemos quedado a un 18,63% del máximo histórico anterior. Técnicamente hablando, podemos ver cómo ahora mismo el precio de Ethereum se encuentra a un 79,41% por debajo del máximo histórico anterior. Técnicamente hablando, también podemos ver cómo nos encontramos por debajo de medias móviles, bull market support band, etcétera, etcétera. Quiero decir, no es necesario el hecho de complicarnos en exceso la vida para analizar y para ver que la situación de Ethereum es complicada, pero es que además, si venimos por aquí y analizamos el gráfico de ETH-BTC, pues bueno, simplemente comparando Ethereum contra Bitcoin podemos ver cómo las caídas y la tendencia bajista es descomunal. ¿Hemos tenido ciertos momentos de giro y de recuperación? Sí, pues por aquí hemos tenido una subida del 25%, si seguimos analizando aquí hemos tenido una subida del 27%, si seguimos analizando aquí hemos tenido otra subida del 26%, bueno, sucesivamente hemos tenido grandes movimientos impulsivos, todos y cada uno de ellos simplemente pullbacks para seguir cayendo. Primero, porque no había ningún cambio de estructura. Segundo, porque nos manteníamos por debajo de la bull market support band. Y tercero, por diferentes elementos que iremos comentando durante el vídeo. Pero bueno, no nos avancemos. Ahora mismo la situación de Ethereum es bastante compleja, bastante complicada. Si vemos lo que está ocurriendo ahora y lo comparamos con el SP500, también en gráfico semanal, y nos vamos al año 1989, concretamente encontré este patrón por aquí, exactamente aquí. Fijaros, voy a replicar este gráfico de aquí, lo copiamos, ahí está, y lo voy a pegar, lo copio y nos vamos para Ethereum rápidamente y lo voy a pegar en lo que está ocurriendo ahora con Ethereum, ¿no? Perfecto. Esto fuera, lo pegamos aquí. Fijaros, ¿cuántas similitudes tenemos respecto a lo que está haciendo ahora Ethereum y lo que hizo en su momento en el año 1989 el SP500. Tenemos movimiento impulsivo, esta especie de pullback y doble techo, esta especie de pullback y doble techo. Movimiento a la baja que rompe los mínimos anteriores, movimiento a la baja que rompe los mínimos anteriores. Movimiento al alza que rompe los máximos anteriores, movimiento al alza que rompe, en este caso un poquito más claramente, los máximos anteriores. Y luego, fijaros, movimiento a la baja. Empecemos por aquí, movimiento a la baja que rompe con contundencia los mínimos anteriores. Ahora mismo estamos dentro de esa estructura de movimiento a la baja que, sinceramente, técnicamente hablando, es potencialmente posible y, por qué no, probable, lo veremos durante el vídeo, de que el precio de Ethereum rompa estos mínimos anteriores. Oye, es una situación dramática, es una situación que nos envía directamente a los mínimos anteriores, que nos envía a los $200 el Ethereum. No, lo iremos viendo en la parte final del vídeo, ya que trataremos un poco cuál es la manera más inteligente de gestionar nuestro portfolio, por así decirlo. Pero la estructura anterior termina no solo rompiendo los máximos anteriores, sino haciendo máximos y mínimos crecientes de manera consecutiva, que en el caso de Ethereum permitirían romper esta zona de máximos anteriores. Además, hay más tesituras y más puntos a tener en cuenta en referencia a Ethereum, y es que si ponemos encima de la mesa, fijaros, voy a eliminar todos estos dibujos de aquí, de anteriores análisis que hemos hecho, pero si ponemos encima de la mesa este indicador de aquí, fijaros, venimos por aquí, no sé si lo tengo guardado, no lo tengo guardado, no pasa nada, indicadores, esto de aquí, y banda de regresión logarítmica, vemos que históricamente el precio de Ethereum, antes de realmente iniciar con el fuerte y gran mercado alcista, ha roto con una mínima contundencia la parte superior de esta banda de regresión logarítmica. Y lo ha hecho en todos y cada uno de los mercados alcistas anteriores, menos en este mercado de aquí. ¿Esto es algo que podría ocurrir? Sí. Simplemente por el hecho de romper la banda,
¿Porque anteriormente lo ha hecho? No, esto es un patrón técnico o un patrón estadístico que nos indica que el precio de Ethereum puede caer. Otro patrón, en ese caso técnico, es el que hemos comparado respecto al SP500. Otro patrón, también técnico, es lo que ocurrió en el anterior mercado alcista, en el cual Ethereum formó una estructura muy similar, con una diagonal bastante clara, coqueteando con esa posibilidad de romper claramente tanto la Bull Market Support Band como la banda de regresión logarítmica, hasta que finalmente terminó ocurriendo esta tesitura y el precio ya atacó máximos históricos con fuerza. Pues bien, ahora mismo estamos un poco en esa tesitura, ¿no? Ahora mismo estamos un poco en esa situación en la cual queremos romper de alguna forma estos mínimos anteriores, esta diagonal, y no terminamos de romperla. Pues oye, es otro argumento fuerte y contundente que nos anima a pensar en esa posible ruptura un poquito con más contundencia de la que hemos hecho de esta banda de regresión logarítmica. Esto es un patrón, para que vayáis viendo patrones similares, que hemos visto también recientemente, ya lo hemos tratado en su momento, en el gráfico de... Voy a quitar esto de aquí. En el gráfico de la dominancia de USDT. Fijaros la dominancia de USDT formando en su cómputo global, da igual, lo podemos poner, ¿por qué no en gráfico mensual? Así hay menos volatilidad. En gráfico mensual tenemos un poco lo mismo. Toque, 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 otro toque y terminamos rompiendo ese patrón. Pullback, y esto es un pullback teóricamente y técnicamente hablando para seguir cayendo. Esto es una situación favorable para el mercado porque como más dominancia pierda USDT, significa que más pasta de USDT se va a otras criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, como por ejemplo Bitcoin y como por ejemplo criptomonedas de menor capitalización. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. ¿De qué dependerá un poco todo esto? ¿De qué dependerá un poco el movimiento de Ethereum? Bueno, pues el movimiento de Ethereum dependerá básicamente de Bitcoin. Bitcoin está en una tesitura en la cual volvemos a formar un patrón muy similar al patrón que vivimos en este punto de aquí. Volvemos a formar un patrón de falta de claridad bajista, de falta de claridad alcista, un patrón como de acumulación, un patrón de falta de dirección, es así. No solo en gráfico semanal, sino también en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, en todas las temporalidades. Pero lo que está claro es que los movimientos bajistas en mercados alcistas son contundentes y son normales. Desde el máximo histórico de Bitcoin hasta una zona de soporte interesante, como puede ser estos máximos históricos anteriores, alcanzados en marzo de 2024, representarían una caída del 32%. Oye, ¿cuántas caídas del 30 y pico por ciento hemos formado en otros mercados alcistas? Decenas. Y también podemos animarnos a pensar en esa dirección simplemente por esto. Esta métrica mide los días desde que el precio de determinado activo no ha caído determinado porcentaje. Y si seteamos Bitcoin y caída del 30%, vemos que llevamos ya 827 días sin formar una caída del 30%. La anterior cifra máxima fue de 426 días. Estamos prácticamente duplicando el número de días sin formar una caída del 30%. Y esto no es normal, no es habitual. Constantemente formamos caídas del 30%. ¿Por qué no debería más pronto que tarde tocar este movimiento en forma de caída? ¿Significa esto, cuidado, que el precio de Bitcoin tiene que caer hoy? No, ya llevamos días. Llevamos 827, en los 800 llevábamos muchos, en los 750 llevábamos muchos, en los 700 llevábamos muchos. ¿Por qué no podemos? Y esto simplemente es una hipótesis solo para descartar el hecho de que alguien se piense que porque llevemos ya 827 días tenemos que caer ya. No, el precio podría perfectamente hacer un nuevo máximo histórico y luego formar una caída que seguramente en vez del 30% sería del 40 o del 45% sin ningún problema. En otro momento, y para dejarlo claro, caídas que tampoco serían excesivamente extrañas, ¿no? Tendríamos que aceptarlas como incluso normales. Pero es que la realidad es que todo depende de una cosa, y es que todo depende de la dominancia de Bitcoin. Fijaros que justamente en este preciso instante de aquí, cuando en el año 2019, mitades del 2019, Ethereum rompió esta diagonal alcista, ¿qué es lo que ocurrió con gráficos como el de ETH-BTC?
ETH-BTC. Pues vemos cómo fue el momento clave en el cual Ethereum contra Bitcoin, cuando el precio de Ethereum normal rompió con contundencia esta diagonal, fue el momento en el cual Ethereum-Bitcoin tocó mínimo. A partir de aquí, de verdad, cambió el contexto del mercado. Volvimos a formar un pequeño movimiento impulsivo que podía ser un pullback para seguir cayendo. Sí. ¿Fue un pullback para seguir cayendo? No. En este momento el precio formó un mínimo creciente y a partir de aquí se forma un cambio de tendencia en Ethereum-Bitcoin. Mientras, por cierto, Ethereum seguía cayendo. ¿Pero por qué Ethereum-Bitcoin subía? Pues porque Ethereum caía menos que Bitcoin. Y es justamente el punto en el cual queremos llegar, es justamente el punto que va a determinar realmente este cambio de estructura, ya que ahora mismo, si mantenemos el gráfico de, vamos a volver a ponerlo, el gráfico de Ethereum Bitcoin encima de la mesa, vemos cómo Ethereum Bitcoin sigue formando máximos y mínimos decrecientes. ¿Podríamos ver este movimiento de ruptura a la baja que implique un mínimo creciente en la dominancia de Ethereum contra Bitcoin? ¿O en la fuerza de Ethereum contra Bitcoin? Sí. ¿Podría significar esto un movimiento de caída de Ethereum a la vez que cae Bitcoin? Sí, sin ninguna duda. Lo que está claro es que aún tenemos que ver ese cambio de política monetaria por parte de la Fed, que por cierto también significó, si ponemos el balance de activos de la Fed y además encima ponemos Ethereum contra Bitcoin, vemos que en el momento en el cual la Fed cambió su política monetaria y empezó también a añadir más activos a su portfolio, aquí lo tenemos, fue el momento en el cual también Ethereum Bitcoin tocó mínimos. Y esto es algo que aún tampoco hemos visto. ¿Se han hecho varios amagos de girar y empezar a acumular más? Sí. ¿Se ha llegado a hacer el amago definitivo? La respuesta es no. ¿Y por qué todo dependerá de la dominancia de Bitcoin? Podemos verlo como la dominancia de Bitcoin o la dominancia de Ethereum, sin ningún problema. Pues bueno, básicamente porque la dominancia, independientemente de la fase de mercado en la cual se ha encontrado el precio, y aquí podemos poner el gráfico de total, la capitalización total del mercado de las criptomonedas, pues la dominancia ha seguido subiendo. Fijaros en la dominancia que ha estado subiendo, independientemente de que el mercado en general caía, subía, corregía con fuerza, subía con mucha fuerza, estaba totalmente en rango, subía de repente y rompía los 100.000 y ahora volvía a mantenerse en rango. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la dominancia? Subir, 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 subir y ahora nuevamente subir. Con lo cual, hasta que no cambie esto, que viene precedido por todos los elementos técnicos y métricos, incluso económicos, que he nombrado hasta ahora, no podemos esperar ese giro o ese cambio de estructura en el mercado de las criptomonedas. Entonces, entendiendo esto, si Bitcoin cae, venimos por aquí, probablemente lo que va a ocurrir es que Ethereum sufrirá una caída aún mayor. En este caso, lo mejor es mantener a Bitcoin en el portfolio como opción más segura, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de duda. El hecho de que Bitcoin caiga con la dominancia que estamos viendo de Bitcoin enviará directamente el precio de Ethereum más abajo de lo que está o de lo que está haciendo el precio de Bitcoin. Si Bitcoin se mantiene estable, es decir, si en vez de caer nos mantenemos de forma horizontal, Ethereum es verdad que podría no caer, pero su crecimiento sigue estando o sigue dependiendo de la fortaleza de Bitcoin. En este caso, ¿qué será más inteligente? Pues si Bitcoin se mantiene horizontal, analizar Ethereum Bitcoin. ¿Qué es lo que está haciendo Ethereum Bitcoin mientras Bitcoin se mantiene horizontal? De momento caer. Pero, ¿y si Bitcoin se mantiene horizontal e Ethereum Bitcoin empieza a subir? Pues ojo, porque aquí está viendo un principio de cambio. Finalmente, si Bitcoin sube, el bull run continuará sin ningún tipo de dudas, porque todo el mercado se verá beneficiado, pero seguiremos estando dentro de una especie de bull run zombie, donde el mercado sigue estando dominado por Bitcoin, sin realmente encontrar un verdadero ciclo alcista para las altcoins, algo que, como digo, no es escalable en el tiempo, porque el hecho de que haya un bull run no es solamente flores y colores y más adopción y Bitcoin y jiji jaja, es que la dominancia de Bitcoin caiga. ¿Por qué? Porque el bull run significa nuevas oportunidades, significan más criptomonedas, significan más sectores, significan más ganancias, significa literalmente todo lo bueno que le puede pasar al mercado de las criptomonedas. Y no tiene que esperarse que el precio de Ethereum suba un por 15 y Cardano suba un por 50 y las nuevas
los nuevos launch pools suban 1%. No, no. Simplemente podemos esperar que la dominancia caiga porque hay más pastel a repartir entre más partes, como es lo normal. Pero esto es algo que todavía no hemos visto y que probablemente, aunque el precio de Bitcoin suba, nos mantendría en un escenario, como digo, de mercado zombie. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, pues dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.